El conflicto armado interno ha afectado de manera colectiva a muchas poblaciones colombianas. La violencia, además de cegar vidas, destrozar viviendas y arrasar cultivos, ha atropellado los derechos, ha cambiado las costumbres, ha amenazado la cultura, ha roto los lazos de confianza y ha sembrado el terror al interior de muchas comunidades a lo largo del país. Colombia tiene la difícil tarea de afrontar una reparación colectiva y desarrollar acciones que recuperen y promuevan los derechos de los grupos afectados por la guerra. Ahora que me ha dado cuenta, y en verdad es la realidad. Ahora que me ha dado cuenta, y en verdad es la realidad. Porque mi casa está sola y con mucha incomodidad. Porque mi casa está sola y con mucha incomodidad. Como yo tenía mi dicho, no hago un paso para atrás. Como yo tenía mi dicho, no hago un paso para atrás. Porque la negra Martínez no se va de libertad. Porque la negra Martínez no se va de libertad. Lloro porque me acuerdo de él, que me lo mataron y yo no lo he podido ver y yo quisiera ver tan siquiera los restos de mi hijo. Mi casa está sola y con mucha incomodidad, porque mi casa está sola y con mucha incomodidad. En Colombia hay comunidades enteras que fueron afectadas por la violencia sistemática de los grupos armados ilegales. ¿Qué puede hacer el Estado para reparar colectivamente los daños hechos a estas poblaciones? ¿Qué retos se enfrenta en este sentido? Lo torturaron y lo mataron. Quedamos sin familia en la zona. 6.000 niños huérfanos. Nunca más. Salida para libertad. Salida para libertad, libertad. Libertad, abajo, bola. Libertad, Tenemos permiso ahí que hacer verde que me voy a sentar. Están por ahí. Salida para libertad, tampoco. Salida para libertad, libertad de salida, libertad de salida, salida para libertad. Mi nombre es Adriana María Porras Murillo, enfermera. Libertad, libertad para bajar de salida. Cuando yo llegué aquí a Libertad, es como un embrujo que uno siente cuando llegaba a un pueblo de esto, porque aquí la gente anteriormente no caminaba, sino que bailaba. O sea, usted veía a la gente que venía de donde viniera, de la tienda, de lavar, de lo que fuera, y la gente venía con el soncito de la música, bailando. Aquí el que venía se amañaba, como dicen acá, y uno, lo bueno del cuento es que uno venía con otras costumbres, pero uno terminaba enrollado en las mismas costumbres de acá. Bueno, unos viven de la pesca, otros de la agricultura, unos viven de trabajos varios. Y se divierten los fines de semana en la casetica, tomando sus cervecitas, sus traguitos en las cantinas. Un pueblo alegre, dedicado
dedicadito a las fiestas y al trabajo siempre, sí. El ambiente de libertad, dormíamos tranquilo, nos acostábamos a la hora que fuera. Que quería parrandear, eran parrandas de 3 días. Y la pasaba chévere y de un lado seguíamos para el otro lado del compadre o del amigo a hacer el sancocho de gallina o a matar un animal, pero total era que seguíamos la rumba, sobre todo en diciembre. Y las navidades eran espectaculares, al igual que las Semanas Santas o las fechas de septiembre, que es la fecha del patrono de acá. Lo primero que yo quisiera decir es que cuántos colombianos y colombianas saben qué es Libertad. Es un corregimiento pequeñito situado en el departamento de Sucre, hace parte del municipio de San Onofre y ha vivido una historia muy particular. Este corregimiento tan pequeñito de una población en su mayoría afro ha vivido el horror. Ellos por ahí en los años 95-96 empezaron a lanzar los panfletos por acá, pero ellos no se veían, sino que aparecían como que era que entraban en la noche y eso. Empezaron a entrar tipos encapuchados y aquí la gente le decía los paupau. Ellos entraban, llegaban, se iban, hacían lo que iban a hacer y se iban. Todavía no teníamos en nuestro esquema que eran AUC, ni mucho menos que fueron convivir ni nada. Nosotros acá éramos ignorantes en cuanto a ese tema. Y los niños ya de noche ya se acostaban temprano, los niños que hasta 10 duraban en el parque jugando, ya los jóvenes tampoco se agrupaban como antes, ni se permanecían en las esquinas, ni nada, porque uno tenía la impresión de que iban a entrar los paupavos y ellos entraban y tumbaban puertas y sacaban. Niña, toma el café. Bueno, entonces ya yo me voy. Que yo lo estoy esperando ahí en el parque, que tenemos que hacer el trabajo ahí en el parque. Bueno, que no se demore, ¿viste? Bueno. Chao. Jesús vivía aquí, el hermano mío, el que asesinaron, él vivía aquí con la mamá mía, que ya sí estaba acá. Cuando ellos llegaron aquí, la primera vez llegaron como a mitad de semana, un jueves, miércoles, jueves, por ahí. Llegaron a golpe de 6 de la tarde, buscando al señor Jesús Banqué. Era un pastor evangélico que tuvo la infortunia de ir a denunciar a la fiscalía. Entonces la primera vez por acá apareció un panfleto donde habían 50 personas en lista que iban a asesinar. Ahí aparecían personas que de verdad no tenían, eran personas sanas. Entonces él, pues en su compromiso social, se imaginaría él que estaba haciendo lo mejor. Pues y eso supuestamente fue lo que le causó la muerte a él. Se lo sacaron y se lo llevaron y lo fueron a asesinar por la embocada al Playón, el municipio de María la Baja.
A él apareció como a los 3 días muerto. Sí, mi hermano fue el primero que murió aquí a causa de los paramilitares. El terror se tomó las calles de Libertad y sometió a sus pobladores, quienes hoy recorren sus recuerdos para contar de qué magnitud fueron los daños que dejó la violencia. Este es un primer paso para determinar cuál debe ser la reparación colectiva apropiada para su comunidad. Bueno, vamos a hacer un montadito por aquí. Este corregimiento estuvo por 8 años tomado por un grupo paramilitar que comandaba alias El Oso, que trabajaba con un paramilitar también denominado alias Cadena. Antes, cuando estaban esa gente aquí, nosotros no podíamos hablar, no podíamos hacer nada. La época de más terror que se vivió acá y miedo acá en Libertad. Porque El Oso, sí, él desde que llegaba era amenazando, mostrando su poderío, y que según él era la ley en el municipio de San Onofre. En ese momento fuimos muy conscientes de que estábamos completamente solos y que no teníamos quien nos defendiera. Bueno, a mí por lo menos una vez vino el señor Oso con el revólver en mano preguntándome por mi hermano. Yo le dije que por qué. Y yo le dije, no, porque vamos a voltear a tu papá aquí, a tu hermano aquí, a tu papá allá. Yo le dije, ay, ¿qué le hizo? Un momento que se llevaron un hijo mío, me lo llevaron allá, tenían un palo así. Entonces me dijo que me lo guindaba ahí y me lo mataba, alante mí. Ya entraban y ya entonces se iban asesinando selectivamente, llegaban y sacaban al que ellos querían. Este grupo de paramilitares estuvo aquí en este corregimiento y durante los 8 años dominó a la población. Se podría decir que llegó a esclavizar a la población. Ya la gente no iba a los montes porque ¿para qué sembraba la gente si le cogían sus cosechas? Los cultivos, sí, los cultivos iban allá al monte a tal hora y le decían a uno, bueno, usted viene, tiene que venir aquí a tal hora. Depende de la cantidad de tierra o de ganado que tuviera, si le cobraban el impuesto y los que tuvieran parcelas también. No, el cultivo era de uno. El cultivo era de uno, pero como ellos eran los dueños, se hacían los dueños, pues. Y los dueños éramos nosotros. Pero como no podíamos decir nada. Hubo una época que se vivió aquí que nadie quiere recordarla. Mataba aquí, yo veía, no podía ni decir ni ay. Y ni podía siquiera ponerle unas velas, porque si él le daba la gana, ese era un perro que él mataba y no quería ni que siquiera nadie llorara, sino porque ahí el perro ese que mató. Les volteó totalmente la cultura, la lógica propias de esta comunidad, como era llorar a sus muertos cuando los mataban. No se atrevían ni a llorar duro, por miedo. Aquí la cultura siempre fue cuando un muerto se muere le hacen su velorio, se llama acá, es un novenario que llaman para otras partes. Se entierra el muerto y se le reza 9 días, 9 noches. Allí acuden los amigos, los familiares y todos. Pero ya cuando ellos entraron para acá, entonces ellos no aceptaban de que se hiciera el velorio, nada de que hubiera reuniones así en los velorios. Aguantaba uno 9 noches velando, las casas llenas, en el día no cerraban las puertas, ni las casas vecinas, ni nada, todo eso estaba abierto. Los vecinos iban, llevaban agua, llevaban leña, ayudaban en las casas. Cuando ya entra el oso, ya a uno le mataron a su doliente ya. No se hizo una noche de velorio, no se hizo nada porque uno no podía acostarse ni a las 9 de la noche, porque si ellos llegaban y encontraban ahí velando, entonces ya les reclamaban, vaya a acostarse, que vean. Es que nadie, porque cada vez que mataban a una persona ya uno ya se cerraba, que no quería ni pararse en la puerta. Cuando mataron al niño teníamos el altar listo y dijeron que si le hacíamos velorio los mataban.
Y agarramos y desbaratamos todo eso porque, ay, desde que ellos dijeron que los iban a matar, ¿qué íbamos a hacer? No hicimos nada. Y desde que eran las 8 de la noche, todo el mundo acostado uno arriba de otro con miedo. Cuando sentíamos los perros ladrando, uno pensaba que era que venían ellos por uno también. Hoy lo último de mi hijo, vale. Hoy es la última noche, vale. Ya hoy se despide mi hijo, vale. Ay, hombre, qué dolor grande, vale. Acabó mi hijo y ni me duele porque ni lo he visto. El dolor no se me quita a mí. Dios te salve María, llena de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre fruto de las mujeres. María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora en la hora de nuestra muerte. Amén. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Llegó al punto de prohibirles las costumbres. Esa libertad que nosotros conocimos al principio, esa libertad parrandera, eso quedó atrás. Los obligó a hacer trabajos forzados, tuvo acciones contra la integridad física y sexual de las mujeres. Aquí cualquiera mujer que formaba cualquier discusión con otra mujer, si a él le gustaba, él se la llevaba para allá, se la llevaba a todas dos y la aguantaba 3 o 4 días allá con ellos. Cadena organizó reuniones en Rincón y en La Brisa, donde muchos de nuestros representantes del Estado estuvieron con él ahí. Y pues cuando en los tiempos de elecciones ya nosotros sabíamos que teníamos que votar por quien el oso nos indicara que votáramos, porque si no nos mataba. Cuando hace presencia acá el alcalde, vino diciendo de que él no sabía nada de lo que estaba sucediendo acá en Libertad. Pero ¿cómo no sabe él lo que está sucediendo acá en Libertad si la misma alcaldía es la que viene a hacer el levantamiento de los cadáveres? Se lo llevan en unos volteos de la alcaldía y la alcaldía es la que le da los ataúdes allá. Si él no sabe que hay esa violencia acá en Libertad, ¿por qué no manda a averiguar tan siquiera al secretario de Salud qué epidemia está atacando al pueblo que está muriendo tanta gente? Mire, la realidad es que quizás si esa gente hubiera durado más acá, Libertad fuera un pueblo fantasma. Nosotros vivíamos mal. Nosotros les quitaron todo lo que teníamos. Se los quitaron, que andamos nosotros aquí, bueno, que pasando más necesidad que cualquier. Este corregimiento era pobre, pero ahora no es pobre, sino es indigente, es totalmente miserable. Aquí no podía hablar con nadie, ni bueno ni malo, porque enseguida tenía su gente, si él me lo dijo a mí mismo. ¿Ustedes creen que yo estoy solo en el pueblo Libertad? Aquí tengo más de 8 informantes que están conmigo. Le dije, bueno, si usted los tiene, pues sabrá. Lo que opera allí, el hecho violento y probablemente la intencionalidad del actor armado que perpetra ese tipo de acciones, es desarticular las formas de relación de una comunidad que les permite enfrentar, digamos, las acciones violentas mismas. Eso fue lo peor que le pasó a Libertad, porque ellos empezaron a filtrar gente de nuestra comunidad, hijos liberteños, a algunos obligados, otros porque
por necesidad o no sabemos, pero mucha gente de la comunidad se salió con ellos. Parte de las formas como deliberadamente los distintos actores armados quieren causar impactos psicosociales en una comunidad es dando mensajes, uno, de control de la comunidad, de que conocen la manera como se comunican, de que son capaces de anteponerse o de prever las posibles acciones de la comunidad, y esto lo hacen diseminando rumores, amenazas, generando un profundo sentimiento de vulnerabilidad, como quiera que cada uno de esos miembros de la comunidad se reconocen como potencialmente observados. Aquí hay enfrentamientos a veces entre la propia comunidad, porque estos señores que estuvieron aquí dominando utilizaron a ciertas familias para poder estar acá, y entonces hay ciertos resentimientos internos. Ya no se confiaba en el vecino, ya no confiábamos en nadie, ni entre nosotros mismos. Pues la situación actual, hay mucho temor. Aquí hay una afectación psicológica profunda. Cuando digo eso, ¿qué quiere decir? Aquí hay miedo, casi que pánico. La gente cree que se va a repetir la historia. La gente vive en zozobra porque se oye decir que vuelve y se están rearmando. Y entra mucha gente desconocida acá. No, la cosa es miedo que uno tiene, que podemos ver porque todavía hay. Todavía por ahí hay. ¿Oyó? Que todavía vivimos con miedo, pero estamos más quietos. Y es que hay muchas frustraciones todavía de las personas y la impotencia de ver a la gente perdido sus costumbres y no poderlo expresar, no poderlo expresar. Aquí se ha perdido el ánimo de todo. El mismo voy a cantar. San Isidro y San Simón, santo de mi devoción, sácame esta pesadilla que tengo en el corazón. Ay, marucha, trucha que tra, ay, marucha, trucha que tra, ay, marucha. Lo que vamos a hacer hoy es como se hacía anteriormente, que uno los días 2 de noviembre, todos vamos al cementerio a visitar a sus muertos. Vamos el Día de las Madres, el Día del Padre, a veces los 31 de diciembre. En épocas así que uno se acuerda de sus familiares, va y los visitaba al cementerio. A uno le dolía cuando le mataban a su familiar. En esa época, bueno, de ahí fue donde vino que el cementerio casi se pierde de monte porque únicamente iba la gente a enterrar. Es la única forma de que uno se acuerda de su ser querido en esos días, como ya es tradicional que uno iba a visitar a los muertos en esos días. Eso no se ha acabado. San Isidro y San Simón, santo de mi devoción, sácame esta pesadilla que tengo en el corazón. Ay, marucha, trucha que tra, ay, marucha, trucha que tra, ay, marucha. Vele cordón a la chucha, ay, marucha. ¿Cómo que quiere casar? Ay, marucha. Vele los labios pintados, ay, marucha. Es menor, ay, marucha. Vele los labios pintados. Pues el daño psicológico fue eminente en esa época y creo que ahora se está evidenciando mucho más porque eso no se ha podido superar. Primero porque no hemos tenido un apoyo de nadie que empiece a trabajar el tema psicológico y de salud mental de la gente, que es para mí en estos momentos lo prioritario. Una situación de violencia, como ha sucedido en nuestro país y en nuestras regiones, ha llevado a que la gente pierda totalmente esa confianza, cierre la puerta, se encierre, no permita que nadie hable con el de al lado, desconfía y por lo tanto hay un daño cultural y un daño del tejido social. Eso es un daño colectivo y por lo tanto se necesita una reparación de tipo colectivo. Bueno, hombre, vea, yo he llegado aquí, voy a pintar aquí, hacer un mural aquí en esta pared, a ver si ustedes me acompañan. ¿Cómo no? Entonces, bueno, vamos, yo comienzo.
La reparación colectiva busca reconstruir el tejido social de las comunidades afectadas por hechos de violencia, que en algunos casos, como el de Libertad, se prolongaron por varios años. Reconstruir el tejido social y la confianza implica que haya garantías de no repetición. Esto quiere decir que la población pueda circular libremente por el territorio, expresar sus ideas y disfrutar de sus derechos como ciudadanos. En este proceso es muy importante la participación ciudadana, pues la reparación y la memoria de lo que pasó deben construirse entre el Estado y las víctimas. Entonces, muchas gracias a todos los asistentes, a los que intervinieron en el mural, les agradezco mucho la presencia. Bueno, muchas gracias. La reparación colectiva forma parte de la reparación integral cuando se han producido violaciones de derechos humanos o violaciones del derecho internacional humanitario. Tiene la característica de estar pensada para escenarios en donde han sido afectadas comunidades, o en donde han sido afectados grupos, o en donde han sido afectados pueblos, o cuando ciertas violaciones que tienen un carácter esencialmente individual producen impactos sociales o producen impactos colectivos. La reparación colectiva se dio a raíz de que acá no fue solamente sufrió los que le mataron los familiares, sino que acá el 90 o 98% de la población sufrió. La medida que se orienta o debe tomar un Estado son medidas colectivas que en ningún caso entran en contradicción con las medidas individuales que deban también ordenarse dependiendo de las violaciones que se hayan producido. La reparación tiene su fase y que hay una fase inicial que es una fase de restitución de unos derechos violentados, que lo que causó unos daños que en estos momentos tienen en condiciones deplorables aún más de lo que estaban anteriormente a la comunidad. Digamos que son un derecho que tienen las comunidades, los grupos, los colectivos que han sufrido la violación de sus derechos en la dimensión colectiva. Ellos tienen un derecho a la reparación colectiva. En el caso de las comunidades o de grupos colectivos que fueron también agredidos por alguna razón y que sufrieron colectivamente, te voy a decir como qué tipo de sufrimiento colectivo puede haber, el perder la organización, el que se haya estado organizado y por un hecho violento eso se acabe la organización. En estos momentos no se ha podido superar ese daño porque no hay las condiciones, no están dadas las condiciones para que la gente por sus propios medios pueda hacer eso. En el caso, por ejemplo, de un centro de salud que provee salud a una comunidad y el centro se acabó por acción violenta, pues eso es un daño colectivo porque nadie puede acceder al derecho fundamental a la salud y tiene que ser restituido el derecho y tiene que ser entonces reconstruido el centro de salud. Acá Libertad quedó sin médico, el puesto de salud no tiene unas camillas buenas, ahí no se consigue ni un algodón para hacer una cura ni nada de eso. Eso está abandonado. La salud aquí está desastrosamente abandonada. No, que nos hagan un centro de salud como se debe. Ajá, y que nos pongan algo a trabajar para que la vida de uno cambie, que no sea la vida que el oso nos dejó todo como no es. El tema de la seguridad, entonces una comunidad que tenía un puesto de policía, el puesto de policía se acaba por un hecho violento, por X circunstancias, es un daño que tiene que ser resuelto para beneficio de la comunidad o del colectivo. Libertad ahorita está necesitando policía. Y más porque la gente no cuenta con el apoyo del gobierno de montar un puesto de policía acá, nada de eso. La reparación colectiva también tiene que ver mucho con, por ejemplo, poblaciones indígenas, poblaciones afrodescendientes, que tienen culturas muy propias, maneras de ser, de actuar, y un hecho violento les tocó las fibras de su cultura y les cambió esa dinámica. Llegó una época que nosotros ni podíamos llorar, ni podíamos hacer velorio,
ni podíamos hacer nada. ¿Y por qué? ¿Por qué? Porque los impidían que murieran y uno no podía ni llorar. Antes cuando se moría una persona, ya ese día era como sagrado. Y jugando bastante, era tradicional el velorio. Bueno, los juegos se hacían en la calle. En la calle se hacían los juegos, los niños jugando, las personas grandes, habían varios juegos. Y ahí se entretenía la gente hasta que amanecía. San Isidro y San Simón, santo de mi devoción. Todas esas situaciones tenemos que trabajarlas para poder decir que estamos haciendo un proceso de reparación. Por eso digo, no es tan rápido, no es de un día para otro, no es llegar y ponerles aquí un parque y decir, no, es que ya esa es la reparación, no. Reparar realmente tiene varios componentes, como ya ustedes lo conocen, es la rehabilitación psicológica, la rehabilitación física en algunos casos, es la restitución de los derechos, es la satisfacción. Aquí no podríamos decir que el pueblo está satisfecho porque todavía no ha tenido un proceso de reparación. Es también la memoria, cómo vamos a reconstruir la memoria de lo que pasó para que nunca más vuelva a suceder. O sea, cómo evitar que esta población jamás vuelva a tener episodios como los que tuvo. Y es también garantizar la seguridad y lo que se llaman en reparación garantías de no repetición. En términos de reparación colectiva, Colombia está aprendiendo todavía. Es importante que estos procesos se construyan en consulta con las poblaciones y no como imposiciones desde afuera. En este sentido, la Comisión Nacional de Reparación y Reconciliación extrae lecciones de los pilotos de reparación como Libertad para recomendar el Plan Nacional de Reparación que el Estado colombiano deberá asumir. Las reparaciones colectivas se han dado en sociedades o en realidades que han sufrido violaciones, digamos, masivas, sistemáticas, a grupos o comunidades. Por ejemplo, en el caso centroamericano, el caso Guatemala, es un país en donde el conflicto generó masivas violaciones a los pueblos indígenas, al pueblo maya. Una de las formas de reparación recomendadas por la Comisión de Verdad, digamos, de Guatemala, o de memoria, digamos, de Guatemala, fueron reparaciones al pueblo maya como tal, ¿no? En ese caso tenemos reparaciones colectivas. En el caso Perú también, o sea, Perú ha identificado hasta el momento, hasta agosto de este año, había identificado en su registro único de víctimas 3.500 comunidades que fueron afectadas durante los 20 años del conflicto, digamos, que se vivió en Perú. En otros lugares, por ejemplo, en relación con el pueblo palestino, también la Corte Internacional de Justicia, en este conflicto que viven Israel y el pueblo palestino, en una de sus decisiones ordenó al Estado de Israel reparar colectivamente, digamos, al pueblo palestino en la Franja de Gaza. O sea que las medidas de reparación colectiva se dan cuando, y se han dado y se han ordenado, digámoslo así, cuando las víctimas son comunidades. En Colombia, miles de ciudadanos valientes que han sido víctimas de la violencia de los grupos armados ilegales han reconocido la necesidad de asociarse. Juntos pueden convertirse en un actor social y político importante capaz de hacer oír su voz y de luchar por la defensa de sus derechos. Cuando las víctimas se organizan en asociaciones, pueden obtener un mayor reconocimiento como ciudadanos y acceder a la verdad, la justicia y la reparación de una manera más efectiva. Este ha sido el aprendizaje de Orbiliv, la Organización de Víctimas de Libertad. Buenas. Tenemos una reunión a las 4 para mirar, concretar lo de la reunión del lunes de los comisionados. ¿Oíste bien? Bueno. ¿No vayas para allá? No. Buenas. Buenas, ¿cómo están? ¿Dónde está su maíz? Te vengo a avisar que la reunión es para el lunes, para luego, ¿oíste? A las 4. Ok. Buenas.
¿Qué más, niñas? Esta tarde tenemos una reunión a las 4, ¿eh? Que es urgente para organizar la avenida de la... Anteriormente habíamos 6, 7, 8, ya no. Ya la gente está tomando conciencia de que unidos podemos trabajar por la comunidad. Mientras que no estemos unidos, no hay nada. Creo que una reparación en términos colectivos, desde el punto de vista psicosocial, lo que pregunta es cómo hace una comunidad para habilitar de manera conjunta las posibilidades de trascender las barreras del miedo que colectivamente impiden la documentación, la denuncia, el acceso, digamos, a la verificación efectiva de sus derechos. Los logros que hasta este momento se han alcanzado con la organización es que ya la gente está consciente y sabe que es dueña de unos derechos. Ahí a poco ellos van sabiendo sus derechos y a la vez van llegando entre nosotros que les demos explicaciones de lo que ellos entienden poco. Entonces esa es la tarea que nosotros tenemos de mostrarle a la gente cómo se debe hacer las cosas y tener confianza en uno en sí mismo. Y empezamos a trabajarle a la gente, a hacerles un poquito de talleres para lo del duelo y empezar a concientizar a la gente que teníamos que hacer unas denuncias públicas y que para eso había una audiencia pública que se iba a hacer. Nosotros tenemos que luchar por nuestros objetivos, tenemos que buscar una verdad, tenemos que pedir una justicia y tenemos que luchar por una reparación adecuada y sobre todo tenemos que exigirle al gobierno que asuma la responsabilidad que le toca en esta parte del conflicto armado. Esa reunión es el lunes, van a venir los comisionados, Ana Teresa Bernal, va a venir otras personas de la Comisión Nacional, como Ana Daza y otras personas, pero por sugerencia de la doctora Ana Teresa Bernal, se dice que sea una reunión más o menos de unas 20 personas. En estas peticiones no hay nada a nombre personal de nadie. Estamos hablando a nombre de toda la comunidad. Generalmente ocurre cuando no se hace ahora que van a estar en la reunión del lunes. Se no encontraba los platos, se perdieron. Queremos que ellos también reconozcan que el problema no es solamente el daño, sino que fue una pérdida de los derechos. Nosotros queremos, es como sentar un precedente al respeto de nuestra dignidad. Por encima de las necesidades derivadas de la pobreza en la que vive la población, se ha identificado que debe ser la dignidad la que prime, porque a través de ese ejercicio de la dignidad se exige la realización absoluta y estructural del Estado Social de Derecho en el corregimiento, sobre el entendido de que esa realización es la que puede implicar un ejercicio de reparación colectiva a nivel nacional. Toda sociedad democrática, todo Estado Social de Derecho tiene un reconocimiento de mínimos fundamentales de existencia. Entonces, recuperar esos derechos a conciencia es muy importante, no que la comunidad diga, no, aquí vinieron y nos visitaron y nos trajeron unas agüitas tibias, no, que ellos digan, nosotros tenemos derecho a y vamos a seguir trabajando por eso. La reparación tiene que ver con los daños que son producto de las violaciones de los derechos humanos, mientras los programas sociales y las entidades del Estado deben garantizar la satisfacción de las necesidades básicas de la población para poder sobrevivir y crecer como comunidad. Pero, ¿cómo puede el Estado avanzar en un proceso de reparación cuando las condiciones socioeconómicas de muchas comunidades continúan en grave deterioro? Es una comunidad que llegó a tal pobreza que no hay alimentos, o sea, no hay activos para producir. Los marranos y las gallinas fueron robadas por este grupo. Para que tengan los mínimos vitales de que estamos hablando, se necesita como una presencia estatal institucional que garantice eso, que ellos puedan producir algo
tener granjas comunitarias o alguna forma en que la comunidad pueda realmente comer, porque aquí hay necesidades muy urgentes como comer. Hace más o menos un mes un niño murió por desnutrición, de manera que son necesidades muy importantes, pero que si no se resuelven son un obstáculo para la reparación. Entonces reparación colectiva podrá darse en la medida en que se puedan superar estos obstáculos y que para mí no tienen otro nombre sino instalación del Estado social de derecho en esta comunidad. Yo creo que el principal reto al que se enfrenta un Estado para lograr desarrollar un proceso de reparación colectiva a nivel nacional es identificar precisamente cuáles son los diferentes niveles de responsabilidad que existen frente a los graves hechos que tuvo que soportar el pueblo colombiano durante muchos años de violencia. En el caso concreto del Corregimiento de la Libertad, es importante reconocer que no hubo responsabilidades solamente referidas a los grupos armados ilegales, sino que tuvieron que ver con diferentes niveles del Estado que permitieron el ejercicio de un control paramilitar durante más de 8 años sobre una población. El hecho de haber presencia paramilitar acá es más responsabilidad del mismo Estado que de pronto de los mismos grupos paramilitares, porque ellos no hicieron presencia y que hubo unos daños, que se hicieron en la comunidad y que esos daños hay que restituirlos. En este caso concreto, entonces, el proceso de reparación colectiva tiene que partir de algunos principios que tienen que ver en primer lugar con la verdad y con la justicia, que una vez más se relaciona con el hecho de identificar esas responsabilidades tanto de los grupos armados ilegales como de los agentes del Estado que permitieron que los hechos de violencia que ocurrieron en esta comunidad se presentaran, como con identificar las causas de la violencia, que tuvieron que ver con el narcotráfico, con una clase política corrupta que permitió que todo esto ocurriera por sus intereses sobre esas mismas rutas del narcotráfico y que generaron todas estas afectaciones frente a la comunidad. La Ley de Justicia y Paz, la Ley 975, en el artículo 49 dice que la Comisión Nacional de Reparación y Reconciliación debe diseñar un Plan Nacional de Reparación Colectiva. La Comisión, para poder llegar a ese plan, lo que hizo fue escoger unas experiencias piloto en las que estamos y sobre la base de estas experiencias va a diseñar el plan. La Comisión Nacional de Reparación y Reconciliación tomó la decisión de iniciar los planes piloto en un grupo de comunidades afectadas por el conflicto que fueran representativas de la diversidad cultural, étnica, geográfica y socioeconómica de nuestro país. Los procesos, yo creo que los procesos de reparación en todos los países lamentablemente han sido lentos, han durado mucho tiempo. Hay países que no han logrado reparar incluso después de generaciones que tuvieron el dolor. En Colombia estamos haciendo un experimento muy raro y es que estamos hablando de verdad, justicia y reparación en medio todavía de una situación de conflicto. Y yo creo que es válido, o sea, hay que empezar. Para la Comisión es un reto grande y para nosotros también. Estamos aquí porque queremos hacer esta experiencia piloto de reparación y lo que queremos es que el Estado se dé cuenta que se necesitan dar pasos fuertes en el sentido de instalación del Estado social de derecho para poder hablar de reparación. Esos son ejercicios de mucha participación, o sea, son medidas muy delicadas que requieren mucha participación del colectivo, del grupo de la comunidad que va a ser reparada. El proceso se inició con un diálogo con la comunidad, con el objetivo de ganar confianza, conversar, un diálogo sin ninguna presión para que la comunidad dijera queremos o no queremos el tema de la reparación. La comunidad, después de varias reuniones donde hemos dialogado, dijo queremos el proceso. De que aquí en Libertad existe un comité de víctimas que está solucionando cosas que a la comunidad como víctima le hace falta. Luego vino una etapa de diagnóstico, entonces un equipo de la comisión visitó Libertad, estuvo varios días acá, hizo un diagnóstico. Estamos en el proceso de convalidación. Hasta ahora nosotros hemos sido como casi que un apoyo técnico, pero es la comunidad la que finalmente va a decir qué quiere
Es finalmente la comunidad la que le va a decir al Estado, estas son mis necesidades, esto es lo que pasó. O sea, es la comunidad la que tiene que casi que interlocutar con el Estado. Vea, eso es una de las mayores preocupaciones de nosotros. Si aquí no se nos dan las medidas inmediatas, urgentes, diría yo, en el tema de la atención psicosocial a nosotros, se nos va a hacer muy difícil estar avanzando en estos procesos. Lo que nos toca por delante no es tan sencillo, no es tan fácil, pero si entre todos ponemos algo y nos empeñamos, pues seguramente vamos a sacar adelante este proceso, que es lo que queremos, que cuando uno dice un piloto es para ver si se puede demostrar que es posible con una experiencia sacar adelante una situación, y en este caso lo que queremos es sacar adelante un programa de reparación colectiva con la comunidad, y por lo tanto estamos explorando posibilidades con el Estado para que el Estado garantice esos derechos a los que tienen ustedes acceso. Ustedes han dicho, nos empobrecimos terriblemente porque nos robaron, porque nos quitaron, porque nos hicieron tanto daño, nos mataron familiares. Todas esas cosas que tienen que ver como con la situación, nos dio miedo, estamos con miedo todavía, no hemos superado el miedo. Tenemos una afectación psicológica porque fue tal el dolor, lo que sentimos. Esos daños colectivos es lo que necesitamos con un plan piloto ayudar a reparar. Tal vez cuando la Comisión Nacional de Reparación presente su programa de reparaciones colectivas y pueda hacer como un estimado de las comunidades, grupos afectados, van a ser muchos. La particularidad va a ser la magnitud, o sea, la magnitud de todas las comunidades y grupos que van a tener que ser reparados en dimensión colectiva, o sea, con medidas de reparación colectiva. Y bueno, eso va a ser un reto importante porque no va a ser un caso o dos casos, sino que van a ser tal vez miles de comunidades. Es importante reconocer además que los programas piloto de reparación colectiva no solamente se van a desarrollar en las comunidades en donde se están ejecutando actualmente, sino que serán replicados a nivel nacional. Y la Comunidad de Libertad ha identificado la importancia y es como el papel histórico que está jugando en este momento en la medida en que ha sido seleccionada como una comunidad para el programa piloto. Y en ese orden de ideas ha identificado dos situaciones concretas. Una de ellas es el estado de necesidad en el que efectivamente se encuentra, porque luego de la violencia además terminó siendo una comunidad profundamente empobrecida, pero por otra parte es el principio de la dignidad del pueblo colombiano. Y en ese orden de ideas se ha priorizado el ejercicio de la dignidad sobre el de la necesidad, y es por eso que la comunidad se ha empeñado actualmente en un proceso que le permita salir de ese estado de necesidad para estar en unas nuevas y mejores condiciones que les permitan plantearse con tranquilidad y con seriedad la pregunta de qué es lo que quieren como reparación colectiva, en el sentido de que ese ejercicio pueda ser replicado en el resto del país. Las consecuencias y efectos de la violencia en Colombia han sido devastadores. Nuestro país se enfrenta en este momento el más grande desafío de su historia: reparar los daños hechos por la violencia, restituir los derechos vulnerados, reconstruir el tejido social y definir los caminos que hemos de seguir para que actos como los que afectaron a la población de modo individual o colectivo no se repitan nunca más. Sí, mi viejo querido, aquí los voy a alumbrar. Su alumbra a su hija sola, que los quiere consolar. Eso es mamacita mía, con tu vela aquí prendida, para que eso regues tu hija, para que la pueda ayudar. Así mi padre viejito también te voy a contar, esta hija tan querida que aquí te venía a alumbrar, gracias a mi compañero que me viene a acompañar, para que salga feliz con esta vela prendida, amigo.